A ver si lo vemos en pantalla para hacer la presentación. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer para mí. Qué bueno, bienvenido. Profesor Pedro Palma es profesor eméritus del IESA en Venezuela, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un PhD en economía en la Universidad de Pensilvania con un MBA en la Wharton Business School. Socio fundador de Metro Económica, firma de consultores con sede en Caracas que se fundó en 1977, que recientemente ha sido fusionada con Ecoanalítica. Durante más de 20 años se desempeñó como miembro fundador de la Junta Ejecutiva para América Latina de la Escuela de Wharton en Pensilvania. Es miembro fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En término, 1.000.000 de gracias a la Universidad Metropolitana por darme esta oportunidad de conversar sobre la realidad económica mundial. Y comenzando pues la presentación debido al escaso tiempo que tengo para hacerlo. Hay que decir que durante los últimos 26 meses han sucedido en el mundo acontecimientos realmente trascendentales que han tenido hondas repercusiones muy importantes sobre la realidad económica que vivimos en el planeta. La primera de ellas fue la pandemia del año 2020, que llevó a una situación de confinamiento mundial que se tradujo en una situación de recesión económica muy importante prácticamente en todos los países del mundo, con excepción de China y unos pocos otros países. Trajo como consecuencia un desempleo masivo de personas y la quiebra de muchas empresas, particularmente empresas pequeñas, empresas medianas, que se vieron obligadas a cerrar simplemente porque no había demanda debido a ese confinamiento existente en el planeta. Todo ello a su vez también se tradujo en un desplome de los precios de los commodities, de las materias primas, entre ellas el petróleo, como ya explicaba Francisco en su presentación, pero no solamente del petróleo, sino también de los productos agrícolas, de una serie de productos básicos que exportan las economías en vías de desarrollo fundamentalmente, sufrieron un colapso muy importante durante el periodo de la pandemia. Todo esto fue seguido, digamos, en el año 2021, o periodo en el que yo lo he dado por llamar el periodo de atenuación de la pandemia, porque no fue la eliminación de la pandemia, sino una atenuación de la pandemia, que revirtió, digamos, todas estas situaciones vividas en el año 2020. En primer término, hubo un repunte importante, muy importante, de las actividades de demanda, fundamentalmente de las actividades de consumo, del consumo privado. La gente comenzó a comprar mucho más. Y ello obviamente recuperó la actividad productiva de muchas empresas que veían nuevamente ampliados sus mercados, nuevamente ampliadas sus posibilidades de producción. Sin embargo, estas empresas vieron o se toparon con problemas de carácter estructural que les impedían en muchos casos poder dar respuesta a ese incremento de producción para satisfacer la mayor demanda que existía. Y eso se debió a que, como producto de la pandemia del año 2020, surgieron una serie de escaseces de consumo, de insumos de producción. No había chips, había semiconductores que escaseaban tremendamente en el mundo, simplemente porque los productores de esos productos no habían reaccionado con la celeridad con que reaccionó la demanda. Y en segundo término también había escasez de mano de obra, particularmente mano de obra calificada, porque a pesar de que muchísima gente perdió su trabajo durante el periodo de la pandemia, una vez que comenzó nuevamente a reactivarse la demanda de mano de obra, se vio, digamos, que sobre todo la mano de obra calificada escaseaba de una manera importante porque muchas de esas personas salieron de la fuerza laboral. Se recuperaron también los precios de los commodities, particularmente el petróleo, como explicaba Francisco. El petróleo fue el commodity que más cayó durante la pandemia, pero que más rápidamente o más intensamente
se recuperó durante el año 2021. Pero también aumentaron los fletes marítimos. Surgieron problemas de la cantidad de containers disponibles en el mundo, la cantidad de buques transportistas de containers que podían realizar sus actividades en el mundo. Surgieron también problemas en los puertos y todo eso se tradujo en un incremento muy importante de los fletes marítimos. Entonces, el encarecimiento de los productos, de los commodities, la imposibilidad de reacción de la actividad productiva para satisfacer la mayor demanda, el aumento de los fletes marítimos y otras razones, todo ello se tradujo o se conjugó durante el año 2021 para que hubiese un repunte inflacionario importante a nivel internacional. Y es así entonces como entramos en el año 2022. Tan solo en la segunda mitad de febrero del año 2022 se produce la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de ese año, y seguido pues por la guerra que todavía está activa en el país de Ucrania. Esas situaciones llevaron a la definición o a la implantación de una serie de sanciones comerciales y financieras y de otra índole a Rusia por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países, que en cierto modo pues llevó a un boicot de la exportación de petróleo y de gas ruso, particularmente por sus principales clientes, pero fundamentalmente por la Unión Europea, que vio severamente riesgosa su relación con Rusia debido pues, a toda esta situación política tan inestable creada por ese país. Sin embargo, esa situación de boicot, ese deseo de sustituir el petróleo y sustituir el gas ruso por otras fuentes o de otras fuentes, se vio severamente restringido también, porque había una alta dependencia, particularmente en los países europeos, de ese gas o de ese petróleo ruso. Ese fue el caso extremo es el caso de Alemania, que depende en gran medida del suministro de gas de Rusia. Estaba prácticamente terminándose un gasoducto que iba a proveer básicamente gas a Alemania, y ese país se ha visto realmente en dificultades para poder sustituir el gas ruso por gas proveniente de otra fuente. Eso pues significó una dificultad importante para poder sustituir al proveedor ruso con otras fuentes. Pero a su vez no solamente el problema se concentró en la parte de petróleo, sino también se concentró en la parte de alimentos. Surgió a raíz de la guerra en Ucrania una escasez muy importante de alimentos que se han materializado y que todavía hoy la estamos padeciendo, debido a que tanto Rusia como Ucrania eran proveedores de muchos productos alimenticios, productos agrícolas básicos. Por ejemplo, la suma de las exportaciones de Rusia y de Ucrania de trigo suman el 30% de las exportaciones totales del mundo de ese producto, y suman el 18% de las exportaciones de maíz del mundo. Eso obviamente, al interrumpirse violentamente esos suministros, tanto de trigo como de maíz, al igual que otra serie de productos como lácteos, otros cereales, fertilizantes, etcétera, provenientes de Rusia y de Ucrania, eso generó sin duda alguna un desabastecimiento masivo muy importante de ese tipo de productos alimenticios, que se ha visto agravado a su vez por problemas en la cadena de suministro, que ya venían, como ya decía, desde el año 2020 por la escasez de productos como los chips, los semiconductores, etcétera. Y ese agravamiento en la cadena de suministro que se ha producido en lo que va del año 2022, se ha producido esencialmente por el nuevo confinamiento que se sometió a la población de Shanghái y otras regiones en China debido al nuevo brote de COVID-19. Y obviamente pues a la guerra con Ucrania, la cual generó también no solamente esa escasez de productos alimenticios o de productos energéticos,
sino también ha ejercido escasez, por ejemplo, de un producto como el paladio, que es proveniente fundamentalmente de Rusia. Rusia exporta el 38% de todas las exportaciones de paladio provienen de Rusia. Y ese producto, por ejemplo, es utilizado en catalizadores de baterías eléctricas. Entonces, esas situaciones nuevamente agravan esos conflictos o esos problemas en la cadena de suministro que se han venido operando desde el año 2020 para acá, o particularmente desde el año 2021 para acá. Y todo eso obviamente se ha traducido en presiones inflacionarias por escasez de otras materias primas que ha llevado pues a un incremento notable en los precios no solamente de petróleo, sino también de los alimentos a nivel internacional. Es decir, se ha agravado en una forma importante el problema inflacionario que ya venía desde el año 2021. Cuando sucedió la pandemia en el año 2020, no solamente cayó la producción, la actividad productiva de prácticamente todos los países del mundo, sino que también hubo un bajón importante en la presión inflacionaria. Pero esto nuevamente esa inflación revivió durante el año 2021 por las razones ya expuestas. La demanda creció mucho más intensamente de lo que lo pudo hacer la oferta de bienes y de servicios en su conjunto, y eso obviamente se tradujo en incrementos, en un repunte inflacionario muy importante que se ha producido no solamente en los países industrializados, Estados Unidos, Europa y otros países en Asia, etcétera, sino también en países en vías de desarrollo, como fue, por ejemplo, la América Latina, la cual también ha padecido un incremento importante en la presión inflacionaria durante los últimos tiempos. Eso llevó inclusive a que se hablara de que, bueno, este repunte inflacionario es algo transitorio, este repunte inflacionario no debe alarmar porque esto es producto de estas circunstancias transitorias alarmantes como la guerra en Ucrania. Una vez que esto se supere, normalmente va a venir a una normalización de todas estas situaciones. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como inicialmente se creía que iban a ser. Tan solo unas semanas atrás, la última medición inflacionaria en los Estados Unidos llevó la inflación anualizada de los Estados Unidos a 8,5% anual. Y esa es una inflación para esa economía sumamente importante. Igual está sucediendo en las economías europeas y en las economías latinoamericanas, que están sufriendo un incremento muy importante en la presión inflacionaria. Y esa situación que se materializó en los Estados Unidos llevó a que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, decidiera recientemente, hace tan solo unos pocos días atrás, elevar las tasas de interés en 50 puntos básicos, es decir, en medio punto porcentual. Y prácticamente anunciar que ese iba a ser el primero de los ajustes que irremediablemente tendrán que venir en el futuro próximo en las tasas de interés, debido a que se le está dando una importancia muy alta a la necesidad de controlar la inflación en los Estados Unidos. Inflación que a su vez se ve estimulada en ese país por una política fiscal, una política de gasto público expansiva anunciada por la administración de Biden y que lleva, por lo tanto, al Banco Central de ese país, a la Reserva Federal, a tener que implantar una política monetaria de carácter restrictivo que compense los efectos inflacionarios que esa política fiscal pueda generar, combinado con todos los fenómenos o las razones de incremento inflacionario que ya mencioné hace unos minutos atrás. Y es por eso entonces que se crea una expectativa, prácticamente una convicción, de que se está iniciando un proceso de elevación sustancial de las tasas de interés a nivel internacional, porque los Estados Unidos, como país líder en materia financiera, cuando pone en marcha esa política de elevación de las tasas de interés, ello tiene unas implicaciones globales, unas implicaciones mundiales muy importantes. En primer término, se fortalece el dólar, porque al subir las tasas de interés se hace cada vez más atractivo disponer de la divisa estadounidense
y beneficiarse de las mayores tasas de interés. Y eso entonces trae como consecuencia de que haya una tendencia a una migración de capitales financieros de todos los países del mundo hacia los Estados Unidos o hacia el mercado de dólares, porque allí se obtienen unos rendimientos más altos. Y eso lleva a su vez entonces a los bancos centrales de estos países a elevar sus tasas de interés para competir con las tasas de interés de los Estados Unidos y evitar salidas masivas de capitales de los países europeos, de los países asiáticos y también de los países latinoamericanos. Eso entonces lleva a una necesidad de elevación de las tasas de interés para competir con las tasas de interés norteamericanas y por el otro lado también para combatir los fenómenos inflacionarios que están tomando cada vez más cuerpo dentro de todos esos países, en Europa, Asia, la América Latina, etcétera. Y por lo tanto, eso lleva pues a la necesidad de implantar en estos países y que se espere que continúe implantándose en estos países unas políticas monetarias de carácter restrictivo para afrontar los fenómenos inflacionarios que se están padeciendo y a la vez competir con la situación de las altas tasas de interés en los Estados Unidos. Esto obviamente trae como consecuencia un freno en la actividad económica porque se encarece el dinero, se encarece el financiamiento y por lo tanto todo ello se traduce en un freno, por ejemplo, de las actividades inmobiliarias. Ya veíamos en el panel anterior los efectos que esa disponibilidad de recursos puede tener sobre la actividad inmobiliaria. Pero también se afecta la producción de las empresas y se reduce el Producto Interno Bruto de estos países que implantan esas políticas monetarias de carácter restrictivo, porque ello pues, frena el financiamiento, hace escaso el financiamiento y por lo tanto esa escasez de financiamiento se traduce en reducciones de actividades de demanda, de actividades de consumo y de inversión. Y esta actividad, a su vez, esta reducción, esta desaceleración de actividad productiva, esta reducción esperada en la tasa de crecimiento de los productos internos brutos de estos países, obviamente, generan aumentos en los niveles de desempleo que se espera dentro de esos países. Y, a su vez, es lógico esperar que esa elevación universal, esa elevación global en las tasas de interés se traduzca en un debilitamiento de los mercados de valores, no solamente en los Estados Unidos y en Europa, no solamente en el mundo industrializado, sino también en las economías en vías de desarrollo. Simplemente porque al aumentar las tasas de interés, eso hace más atractivo el disponer de recursos financieros para aprovecharse a través de su colocación en los mercados financieros de esas tasas de interés más altas. Y eso lleva, por lo tanto, a los tenedores de valores, a los tenedores de bonos o los tenedores de acciones a vender esos valores para obtener cash, para obtener liquidez que puedan llevarlos a beneficiarse de esas altas tasas de interés. Y todo esto se traduce, obviamente, en presiones a la baja en los mercados de valores. Eso es lo que explica por qué los mercados de valores, el mercado de valores en Estados Unidos ha tenido unos bajones realmente tremendos. También están bajando los mercados de valores en Europa y en otros países, y también lo están haciendo en las economías en vías de desarrollo. A su vez, también estas tasas de interés más altas generan elevación en las cargas por servicio de deuda, y eso afecta tremendamente, sobre todo a los altamente endeudados o a empresas o a personas altamente endeudadas que ven irremediablemente incrementadas la cantidad de pagos que tienen que hacer por servicio de deuda, por servicio de interés de las deudas que tienen, y esto obviamente restringe las posibilidades de sus actividades económicas en el caso microeconómico, pero también le restringe posibilidades de gasto a múltiples gobiernos que tienen que destinar una mayor cantidad de los recursos escasos que obtienen o que tienen al pago del servicio de la deuda y por lo tanto canalizar una menor cantidad de recursos a otras actividades internas que pueden estimular la actividad económica. Y este es otro de los factores que también se suma para llevar pues, a esa situación de restricción económica
en el mundo entero. Por lo tanto, las economías del mundo entero, las economías tanto industrializadas como las economías emergentes, están elevando sus tasas de interés para combatir la inflación, para evitar fugas de capitales y para afrontar las nuevas situaciones que se están dando en el mundo. Y todo eso no significa otra cosa que la reducción de la demanda agregada, tanto del consumo como de la inversión, reducciones también en las tasas de crecimiento o desaceleración en el nivel de actividad económica y aumento, obviamente, en los niveles de desempleo. También hay que decir otra cosa, ese fortalecimiento del dólar que se produce como producto de la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos y que está haciendo que el euro se esté debilitando con respecto al dólar y que otras monedas también lo hagan, tiene unas implicaciones importantes. En primer término, ese fortalecimiento del dólar tiende a reducir las exportaciones de los Estados Unidos hacia otros mercados, simplemente porque el fortalecimiento de la moneda le resta competitividad a la industria norteamericana para poder realizar exportaciones y a la vez estimula la realización de importaciones de productos que pueden ser obtenidos más baratos con ese dólar artificialmente fuerte. Y eso puede llevar, obviamente, pues eso es lógico esperar, que va a llevar a un deterioro aún mayor de las cuentas externas de los Estados Unidos, básicamente de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos de esa economía. Pero también el fortalecimiento del dólar tradicionalmente se traduce en reducción en el precio de muchas materias primas, de muchos commodities, que se evalúan y se transan en dólares. Por ejemplo, el típico caso es el petróleo o el gas, pero también muchos países, muchos productos de carácter de consumo, de productos alimenticios, etc. Porque en la medida en que el valor de esos productos o de esas materias primas se establece en dólares, al fortalecerse el dólar, eso significa que quienes importan esos productos tienen que destinar una mayor cantidad de sus monedas locales para pagar la misma cantidad del producto que están importando. Es decir, se les encarece a los países importadores de estas materias primas esos productos como consecuencia del fortalecimiento del dólar, y eso lleva entonces a una reducción en la demanda de esos productos y por lo tanto un debilitamiento de los precios de esos productos en los mercados internacionales. Sin embargo, la elevación de los precios de los commodities debido a la situación de escasez de petróleo, gas y de productos alimenticios que ha producido fundamentalmente el conflicto en la guerra de Ucrania, lleva a pensar que posiblemente esa presión a la baja de los commodities, de las materias primas, producto del fortalecimiento del dólar, no se va a producir porque va a estar más que compensada por la situación de escasez que se está produciendo en esos productos a nivel internacional. En la América Latina, como ya les decía, están sufriendo presiones inflacionarias mayores. Eso se está traduciendo en una elevación cada vez más fuerte de las tasas de interés, elevación de tasas de interés que ya venía desde el año 2021, pero que se refuerza durante el año 2022 y que eso va a llevar sin duda alguna a una desaceleración en los niveles de actividad económica de muchos sectores dentro de esos países. Sin embargo, es poco probable que eso se traduzca en una caída importante en las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de la región latinoamericana en su conjunto. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que acaba de revisar sus proyecciones mundiales recientemente, bajó en las perspectivas de producción de muchos países del mundo, de muchas regiones del mundo, de una forma considerable, pero no en el caso de las economías latinoamericanas, que solamente le redujo la expectativa de producto en 1/10 de punto porcentual, debido fundamentalmente a ese
a esa elevación en los precios de los commodities, que se traduce obviamente en un incremento notable en los ingresos por concepto de exportación de esos productos, de esas materias primas, de muchos países de la América Latina, y que eso entonces hará o impedirá o amortiguará, digamos, el efecto contractivo que la elevación de las tasas de interés, la reducción de la demanda, etcétera, puede tener sobre estas economías latinoamericanas. Ya para terminar, en el caso específico de Venezuela, lo que tenemos es una situación donde la política económica que está aplicando el gobierno recientemente es de una reducción importante de la inflación como primera prioridad. Y eso ha llevado a que se tomen medidas, en algunas de ellas en la dirección correcta, como por ejemplo son la reducción del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central. El gobierno está gastando menos, está restringiendo su gasto y está limitando la cantidad de gasto público deficitario financiado por el Banco Central, que es el factor que ha generado, que generó en los años pasados y particularmente en el año 2018, el fenómeno de hiperinflación tremendo que padeció la economía venezolana como producto de esa inyección masiva de recursos por el Banco Central para financiar gasto público deficitario. También está implantando una política monetaria tremendamente restrictiva, exageradamente restrictiva, a través de la elevación de los encajes requeridos a la banca, que prácticamente han paralizado la actividad crediticia. No hay crédito en la economía venezolana, nadie puede obtener préstamos, simplemente porque todos los depósitos que recibe la banca prácticamente se tienen que inmovilizar en el Banco Central en forma de encajes requeridos, y eso ha paralizado la actividad crediticia de una forma tremenda. Y el tercer factor que ha utilizado el gobierno para reducir la inflación es el anclaje del tipo de cambio. Se ha visto pues que en lo que va del año 2022 no ha habido modificación prácticamente en el tipo de cambio. En los últimos días ha habido un ajuste, pero todavía relativamente menor, y por lo tanto ese anclaje del tipo de cambio, esa cuasificación del tipo de cambio, lo que está buscando es abaratar las importaciones, no encarecer las importaciones, y de esa forma contribuir también a la reducción de la presión inflacionaria en el país. Esto, sin embargo, lo que está llevando es una apreciación tremenda de la moneda, a un abaratamiento artificial de la divisa, a un sobreestímulo de importaciones para abastecer el mercado interno, porque el gobierno sabe que después de la destrucción del aparato productivo interno que se produjo en Venezuela, producto de las pésimas políticas públicas que se han venido aplicando por más de 20 años en el país, pues no puede dar respuesta a la satisfacción o a la necesidad de abastecer el mercado interno, y por lo tanto ha tenido que acudir a las importaciones masivas para poder abastecer medianamente el mercado interno. Y este anclaje del tipo de cambio, pues obviamente tiende a favorecer esa política de importaciones, pero esto es algo que no se va a poder mantener en el futuro, porque tarde o temprano ese abaratamiento artificial de la divisa, esa sobrevaluación descomunal y creciente del bolívar es algo insostenible, y cuando los agentes económicos se convenzan de que eso es insostenible, que viene un reventón, que viene un ajuste cambiario importante para corregir esa distorsión creada por este anclaje del tipo de cambio, van a venir entonces salidas masivas de capital, seguidas de una maxi devaluación, con efectos realmente devastadores como ya se han vivido en el pasado en Venezuela. Le queda a Venezuela retos muy importantes al futuro, particularmente si no hay un cambio político en el país, y por lo tanto el panorama para nuestra economía no es el mejor, por lo menos en lo que resta en el corto plazo. Bueno, paremos aquí. No ha sido sencillo hablar de la realidad económica mundial en tan solo 15 o 20 minutos, y me disculpan que haya dejado muchos temas en el tintero debido al factor tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.
Listo. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Les vamos a hacer una consulta. Empezamos un tantín retrasados esta mañana y tenemos justamente en este momento un break